Bueno, muy buenas noches a todos, los saludo nuevamente. Hemos estado teniendo problemas técnicos, fallas con la plataforma, con la transmisión del video, pero que no sea un impedimento para aprovechar este tiempo, este ratico, como le llamo popularmente, este cuarto de hora para compartir nuestro estudio cronológico de la Biblia, este rato que hemos ido sacando durante varias noches. Eh, por fallas hemos tenido problemas para arrancar puntuales, pero la idea es tener nuestro tiempo, ¿sí? Vamos a aprovechar, ya se nos fueron 10 minutos de lo que normalmente tendríamos de estudio, vamos a tratar de ser un poco más breves, pero que se entienda la historia. Por motivos técnicos, me doy la necesidad de compartir yo mismo el enlace, ¿sí? Entonces, mientras yo estoy aquí compartiéndolo, lo animo a que usted también, mientras está ahí viendo la transmisión, comparta el video o comparta la transmisión en su perfil de Facebook, puede copiar el enlace y compartirlo en otras redes sociales como WhatsApp. Ya aquí estamos. Vamos a compartirlo. Vamos a darle compartir. Bueno, me parece muy bien. Vamos a enviarlo por WhatsApp. Listo. Ya estamos. Vamos a cortar esto aquí. Vamos a poner esto acá. Y vamos a comenzar, ¿sí? Entonces, hemos estado viendo cómo Dios ha ido tratando con su pueblo, ¿sí? El pueblo de Israel. Recordemos un poco de lo que ha ocurrido con este pueblo, ya desde que pasó de ser una familia de 70 personas, que fueron las que entraron en Egipto, la familia de Jacob o Israel, y cómo se fueron multiplicando en Egipto. Pero pasó el tiempo y se multiplicaron, se volvieron muy numerosos y recordemos que los mismos egipcios los oprimieron, los esclavizaron. Vimos cómo a pesar de que estaban esclavos y duraron esclavos 400 años o llevaban esclavos 400 años, Dios escoge un niño, guarda la vida de un niño, que la mismísima hija de Faraón lo adopta. Y este niño se llamaría Moisés, la misma hija de Faraón lo adopta y le pone Moisés porque fue sacado de las aguas. Y Dios un día llama a este ya no sería un niño, ya sería un adulto, un viejo, Moisés de aproximadamente unos 80 años. Dios lo llama en el monte Sinaí y lo escoge, lo elige para salvar a su pueblo, ¿sí? Envía a Moisés nuevamente a Egipto para salvar a su pueblo, para presentarse delante de Faraón y decirle a Faraón o darle un mensaje de parte de Dios de que debe dejar libre a su pueblo Israel. Faraón no acepta. Recordemos que Dios envía una serie de plagas a humillar completamente tanto a Faraón como a sus dioses o supuestos dioses. Y dentro de estas plagas, Dios termina esta serie de plagas con una plaga bastante fuerte, ¿sí? Recordemos que Dios envía una plaga, la muerte de los primogénitos, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Como la muerte de los primogénitos. Pues bien, vimos cómo Dios, a pesar de que había dictado juicio contra todos los egipcios, contra todas las personas que habitaban en Egipto, salva y guarda la vida de los primogénitos de los israelitas, ¿sí? ¿Sí recuerdan cómo guardó la vida de los israelitas? Por medio de fe, sacrificio y sangre. Fe, sacrificio y sangre. El Cordero Pascual, celebraron la Pascua, ¿se recuerda? De hecho es algo que hemos estado viendo durante estos días, especialmente en esta semana, el tema de la Pascua. ¿Pero de dónde salió? Vimos en nuestra propia Biblia de dónde sale esta celebración de la Pascua, ¿sí? Simbolizaba
el día o la forma en que Dios liberó a los israelitas, liberó a su pueblo de la esclavitud, ¿sí? La celebración de que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. ¿Se olvidó Dios de que los israelitas, se olvidó Dios de los israelitas cuando estaban esclavos en Egipto? Para nada, ¿sí? Proveyó una manera para liberarlos y librarlos aún de su juicio, ¿sí? Mediante la Pascua, el Cordero Pascual, que murió, fue sacrificado por familia y murió en lugar de todos los primogénitos. Si recordamos que cuando Dios saca a los israelitas en el desierto, los israelitas pasan una serie de calamidades, de dificultades, pero Dios no se olvidó de ellos. ¿Sí recuerdan cómo los cuidó? Cuando tuvieron hambre, les envió maná, que Dios le dijo a Moisés que le dijera que era como pan del cielo, ¿sí? Era pan del cielo, el maná. Y agua de la roca, cuando tuvieron sed, agua de la roca, ¿sí? Entonces Dios hasta el momento ha mostrado cómo cuida, cómo Él mismo ha cuidado de su pueblo. Y se encuentran, al final, el pueblo israelita llega al monte Sinaí, ¿sí? Recordemos una vez más, vamos a Éxodo. Vamos a ver Éxodo capítulo 19, que fue donde quedamos ayer. Éxodo capítulo 19. Versículos 4 y 5. Cuando los israelitas están en el monte Sinaí, recordemos que Dios le había prometido a Moisés que ahí los iba a llevar el día que los liberara de Egipto, y ahí los israelitas lo iban a adorar. Enfrente de este monte, Dios llama a Moisés y le dice que le diga al pueblo: ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Estamos en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Qué importante que Dios les recuerda la manera en que los llevó, ¿sí? Los israelitas no pasaron dificultades y tuvieron que untarse y el esfuerzo, y ellos... No fue así en realidad, ¿sí? En realidad Dios los llevó como si los llevara sobre alas de águila. Y es que de verdad fue así. Ellos no pudieron hacer nada cuando eran esclavos. Dios los liberó. Ellos no pudieron hacer nada cuando Dios dictó juicio contra los primogénitos. Dios les proveyó una manera de salvarse. Dios los salvó. Ellos no pudieron hacer nada cuando se encontraron enfrente del mar y con un ejército egipcio detrás. Dios los llevó a través del mar en tierra seca, dividió el mar para que cruzaran y acabó con el ejército egipcio. Ellos no pudieron hacer nada cuando tuvieron hambre. Dios les proveyó comida. No pudieron hacer nada cuando tuvieron sed. Dios les proveyó agua. Entonces Dios les recuerda que Él es quien los ha llevado hasta ahí. Ha dependido única y exclusivamente de Dios. Y les dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Dios les está diciendo: les voy a dar un pacto. Y si ustedes lo obedecen de manera perfecta, si lo obedecen todo, ustedes van a ser aceptados por mí. Dios estaba poniendo una manera, les estaba poniendo un estándar para ser aceptados por Dios. Ahora, ¿Dios qué estaba esperando de los israelitas? Confianza, que confiaran en Él. El Dios que lo había hecho hasta ahora absolutamente todo. Los israelitas no podían hacer absolutamente nada. Dios les estaba indicando, o lo que Dios quería era que confiaran en Él, que dejaran de confiar en ellos mismos. Pero miremos la respuesta de los israelitas. En el versículo 8 nos dice: y todo el pueblo, versículo 7 nos dice que Moisés comunicó todo esto, y en el versículo 8 nos dice: y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Todo lo que el Señor ha ordenado. Hasta el momento, lo único que habían hecho era desconfiar de Dios. Ellos eran incapaces de hacer lo que Dios les mandaba. Dios les estaba enseñando que dependiera únicamente de Él, pero ellos seguían creyendo que podían hacer algo para ser aceptados por Dios. Pues bien,
Nos dice en el versículo 10, miremos el versículo 10, del 10 al 14, dice así: Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada, conságralos hoy y mañana, y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, hasta donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron sus ropas. Dios estaba indicando de que ese lugar donde él estaba era santo, porque él es santo. Ese lugar debía estar apartado. Los israelitas no podían acercarse al monte porque ahí estaba Dios. Y el ser humano no puede acercarse por su propia cuenta a Dios. Tuvieron que marcar un límite porque Dios así se lo estableció. ¿Y qué ocurría con la persona que cruzara el límite? Moría. Moría, debía morir. El mismo pueblo debía matarlo. Nos indica que si una persona cruzaba, ni siquiera podían ir a recogerlo o arrastrarlo. Dice que debía morir a piedra o a flechas, ¿sí? De esa manera debía matarlo y ahí debía caer. Ya sea una persona, fuera un animal. Ese monte era santo y nadie podía acercarse si Dios, al Dios ser santo y las personas pecadoras. Vemos entonces que hasta el momento ha habido dos maneras de vivir. Y para esto, se me ha quedado mi planta, no sé si podemos, ya me van a hacer el favor de traerme, porque por todos los problemas técnicos y las fallas al momento y que nos estaba pasando el tiempo, hasta se me olvidó traerla, pero nos va a ayudar a entender mucho mejor esta parte que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? No sé si recuerda la planta que hemos utilizado como ilustración durante nuestro estudio. Hasta el momento ha habido dos maneras de vivir: a la manera de Dios y a la manera del hombre. Con una fe a la manera de Dios, con una fe a la manera del hombre. Ahora, es importante tener claro, dejar claro que cuando hablamos de una fe a la manera del hombre, o vivir a la manera del hombre, no nos estamos refiriendo, no estamos yendo al extremo del ateísmo o hablar de las personas que rechazan por completo que rechazan por completo a Dios, que no les interesa vivir de acuerdo a lo que Dios diga, o que no quieran acercarse a Dios, sencillamente personas que no crean en Dios. Eso no es vivir a la manera del hombre, ¿sí? Eso está completamente descartado, eso ya está muy claro en qué posición están estas personas. Pero entonces, ¿en dónde radica la diferencia entre a la manera del hombre o a la manera de Dios? Acercarse a Dios a la manera del hombre, acercarse a la manera de Dios. Tener una fe a la manera del hombre, tener una fe a la manera de Dios. ¿En dónde radica la diferencia? Ambos buscan agradar a Dios. Ambos quieren acercarse a Dios. ¿Dónde radica el problema? ¿O dónde radica la diferencia? En que hay personas, y hemos visto a lo largo de la historia, personas que han querido acercarse a Dios a la manera del hombre, que sí han querido agradar a Dios, que han querido acercarse a Dios, pero no de acuerdo a lo que Dios ha establecido, sino lo que ellos creen que debe ser, como Caín. Ese fue nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo fue Adán y Eva. Ellos creyeron que con hojas de higuera podían acercarse a Dios y Dios no lo aceptó. A la manera de Dios, fe, sacrificio, sangre. Vimos un Caín que quiso presentar una ofrenda a la manera del hombre, quiso agradar a Dios a la manera del hombre. Y vimos un Abel que quiso agradar a Dios a la manera de Dios. Ambos creían en Dios, ambos querían agradar a Dios, pero siempre ha habido estas dos grandes diferencias, o estos dos caminos bastante diferentes: el que quiere agradar a Dios a la manera de Dios y el que quiere agradar a Dios a la manera del hombre. Entonces, por aquí tenemos nuestra plantica.
No sé si la recuerdan, así va. Miren, aunque no crean, la plantica que tenía de poco de ramitas, así va, así va. Y ya la vamos a volver a mencionar, porque es que recordemos que lo que ocurrió en el Edén y lo que ocurrió con todos los seres humanos a partir de ahí es que todos nacemos así. Todos nacemos así, arrancados, desprendidos completamente de la fuente de vida. Esta plantica fue arrancada de su fuente de vida, el árbol. Pero ¿cuál era la fuente de vida? ¿Cuál es la fuente de vida del ser humano? Dios. Entonces recordemos que esa relación se rompió completamente, se rompió por completo. El ser humano fue arrancado como decirlo de alguna manera, arrancado de Dios, porque Dios es santo y el hombre se corrompió, se llenó de pecado, adquirió una naturaleza pecaminosa. El hombre perdió su relación con Dios y murió espiritualmente. Entonces, teniendo esto claro, Dios a continuación está preparando a su pueblo para darle una serie de normas, una ley. Pero miremos lo que dice en el versículo 16 al versículo 19. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. Se escuchaba como un cuerno, como una trompeta que venía desde la punta del monte, ahí donde estaban los relámpagos, la nube densa, y el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida de que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz de trueno. Vemos que entonces Dios se manifiesta en la punta de este monte, en la cima de este monte Sinaí, como en una nube, era un humo que parecía como un horno de ladrillos, y un horno parecía porque salía humo todo el tiempo, y habían relámpagos, habían truenos, sonaba todo el tiempo como una trompeta, un cuerno de carnero que cada vez se hacía más fuerte. Nos dice que Moisés hablaba y este sonido Dios le respondía como en forma de trueno, o sea, era una voz potente, porque quien estaba hablando era el Dios todopoderoso, soberano. Entonces miremos que Dios le va a dar una serie de leyes, o le va a dar una serie de normas, pero le va a dar una ley, les va a dar una ley. Y aquí la pregunta es importante tener claro, Dios para qué les va a dar esta ley, ¿sí? ¿Por qué les va a dar Dios una ley a su pueblo? Podrían haber respuestas como, para que obedezcan, para que aprendan, porque Dios quiere enseñarles obediencia, porque Dios les está poniendo una ley, esta ley Dios se las está poniendo para que ellos las obedezcan, las cumplan y restauren esa relación con Dios, esa relación que se rompió. Pues si comienzan a cumplir la ley, ellos van a ser un pueblo aceptado por Dios, y Dios va a ir restaurando esa relación por medio del cumplimiento de la ley, ¿sí? ¿Podríamos estar de acuerdo en eso? Pues bien, vamos a ver qué nos dice el capítulo 3 del libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Vamos bien adelante, ¿sí? Si usted no está muy familiarizado con la Biblia, lo invito a que vaya al contenido, la tabla de contenido, busque el libro, ¿sí? Eso está allá por el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 19 y 20. Y vamos a dar una esperita que todos nos ubiquemos. Capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice así: obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Qué está diciendo Dios mismo? Que la ley Él la estaba dando para que nadie tenga excusa, ¿sí?
como Adán, que es que ella, es que y Eva, es que la serpiente, es que Dios está dando una ley para que nadie tenga excusa, ¿sí? Para que nadie tenga absolutamente nada que decir cuando se vea frente a la ley. Pero no solamente eso, miremos el versículo 20. Pues nadie llegará jamás, oiga bien, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y yo lo voy a repetir y de verdad lo invito a que usted lo lea en su propia Biblia para que se asegure que ahí está, que yo no me estoy inventando nada. Dice el versículo 20 nuevamente, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. ¿Sí estamos viendo bien lo que dice aquí? Nos está diciendo que esa ley que estamos a punto de ver que Dios le manda a su pueblo, no es para que su pueblo, no es para que el ser humano pueda restablecer esa relación con Dios. No es para que el ser humano pueda acercarse a Dios por el cumplimiento de la ley. No es porque si el ser humano cumple con la ley, entonces está un poquito más cerca de Dios. Eso no es lo que, eso es precisamente lo que está aclarando esta parte de la Biblia, este versículo. No es para eso. Ojo, no es para eso. Nadie jamás nadie puede llegar a ser justo ante Dios por medio de la ley, por el cumplimiento de la ley. Nos dice, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Cómo así? Bueno, imaginémonos la ley como un espejo. Si yo estoy despeinado y cortado aquí, o estoy sucio la cara, si estoy sucio la cara y despeinado, si yo me acerco a un espejo, yo no estoy diciendo, el espejo me despeinó, ¿sí? O el espejo me ensució la cara, ¿sí? No tiene nada que ver con el espejo, es mi condición, es cómo estoy yo. Y la ley lo que hace es mostrar cómo estoy. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. La ley nos muestra lo pecadores que somos. La ley el propósito de la ley es mostrar esa naturaleza pecaminosa del ser humano. Vamos a ponerlo un poquito más práctico e ilustrativo. ¿Qué hace la ley? ¿Cómo vemos esta plantica? Ya todos sabemos cómo está, ¿cierto? Sí. Pero supongamos que la vemos, no, es la primera vez que la vemos, ¿sí? Se está marchitando, vamos a echarle más agüita, ¿sí? Vamos a echarle más agüita y echémosle abono. ¿Qué hace la ley? Hace esto. Mire cómo está la planta. El problema no es esto, ni nos podemos confiar en esta hoja que está muy bonita. La ley hace esto. Mire cómo está, ¿sí? Nos muestra la realidad. La ley se encarga de demostrar la incapacidad del ser humano por acercarse a Dios en sus propias fuerzas. La ley tiene el propósito de demostrarle al ser humano la incapacidad de agradar a Dios haciendo obras fruto del esfuerzo humano. Ese es el propósito de la ley. Y vamos a complementar un poquito más la idea. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Está mucho más adelante, ¿sí? Santiago está mucho más adelante, allá por Hebreos, antecitos de las cartas de Juan. Santiago capítulo 2, versículo 10, miremos lo que nos dice. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Vamos a leerlo otra vez. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una razón principal y es porque Dios así lo ha determinado, pero para entenderlo un poquito mejor vamos a utilizar una ilustración. Imaginémonos la cadena de una bicicleta, ¿sí? Todos estamos familiarizados con cómo es la cadena de una bicicleta, ¿cierto? La cadena de la bicicleta tiene diferentes eslabones, ¿sí? Tiene diferentes eslabones, entonces se va así juntando.
Cuando yo voy en mi bicicleta y un eslabón se reventó, un eslaboncito, ¿cuántos eslabones puede tener la cadena de una bicicleta? Pongamos 20 eslabones, ¿sí? 20, 30 eslabones, siempre es grande, es larguita y los eslabones pequeños. Entonces 30 eslabones tiene, una bicicleta, tiene la cadena de una bicicleta. Y yo voy en mi bicicleta y se reventó un eslabón, se dañó. El de óxido se dobló, se partió. ¿Será que yo digo, se reventó un eslabón, menos mal me quedan 29 y sigo con mi bicicleta? ¿Cierto que no? Ni siquiera nosotros decimos, se reventó un eslabón. ¿Nosotros qué decimos? Se reventó la cadena. ¿Pero por qué la cadena? Si son 30 eslabones y solo se dañó uno. Porque es un todo, es una unidad. Nosotros no decimos los 30 eslabones, voy a engrasar los 30 eslabones, voy a hacerle mantenimiento a la bicicleta y voy a lijar los 30 eslabones. Nosotros decimos la cadena, porque es una unidad. Es una cadena compuesta por varios eslabones. Entonces cuando se rompe un eslabón, se dañó toda la cadena. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ley? Pasa algo similar. Esto nos ayuda a entender, de pronto no sea de manera exacta, pero nos ayuda a entender un poquito mejor el por qué. Nos dice que nos habla de la ley, ¿sí? No unas leyes, es la ley. Entonces, como es la ley, al infringir uno de los puntos de la ley, se está infringiendo toda la ley. Dice, nuevamente, el que obedece toda la ley de Dios, menos una de sus leyes, es tan culpable como el que las desobedece todas. ¿Sí? Nos habla de varias porque está compuesto por varios puntos, varias leyes, pero en total es una ley, es una unidad. Entonces nos dice que el que rompe uno de esos puntos se hace culpable de absolutamente todos. Bueno, vamos a ver de qué son todos, qué es uno y qué son todos, de qué ley me están hablando, de qué ley estamos hablando. Miremos nuevamente en Éxodo, ¿sí? Vamos otra vez a Éxodo y vamos a hablar un poquito más puntual con el tema de la ley. Éxodo capítulo 20. Dice así, miremos los primeros dos versículos. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Qué importante. Dios se identifica. Dios le recuerda quién es Él. Él es quien lo rescató de Egipto. Él es quien ha mostrado todas estas maravillas. Él es quien ha desplegado su poder con la liberación y con el cuidado de los israelitas. ¿Sí? Él es quien los alimentó en el desierto, quien los ha alimentado, quien les ha dado agua para que beban, quien los ha cuidado, quien los llevó como sobre alas de águila. Es Él, y Él es quien les va a hablar. O sea que ellos debían prestar mucha atención, porque era Dios mismo quien les estaba hablando y tenía toda la autoridad para mandarles lo que les va a mandar a continuación. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. El versículo 8 nos dice, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo, o sea, apartado, es un día separado. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Dice en el versículo 9, tienes 6 días de la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó.
Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Entonces, Dios da la ley. Esta es la ley. Está compuesta por 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, la ley, ¿sí? Esta ley está compuesta por 10 mandamientos, el cual el primero nos dice: no tengan ningún otro Dios aparte de mí. Y es que él antes de esto ha dejado claro: yo soy tu Dios. Yo soy quien te sacó de Egipto. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ahora es el Dios de todo Israel. Él ha escogido a Israel para que sea su pueblo y él ahora es su Dios. No deben tener un Dios aparte de quien les habla, el Dios de la Biblia. El segundo mandamiento nos dice que no deben tener ninguna imagen, hacerse ninguna imagen de lo que hay en el cielo ni de lo que hay en la tierra. No deben adorarla, ¿sí? Dice que no deben ni siquiera hacerse imagen, ¿sí? No solamente no adorarla, no inclinarse a ella, sino no hacerse ni siquiera una imagen, ¿sí? Algo visible para representar lo que hay en el cielo o lo que hay en la tierra. Dios dice: no lo hagan, ¿sí? Y mucho menos las adoren, no se inclinen ante ellas. Él es un Dios celoso. Nos dice el tercer mandamiento: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, no se debe utilizar para cualquier tipo de cosa. Reemplazar una grosería por decir el nombre de Dios, porque entonces ya soy un poquito mejor, un poco más santo, ¿sí? Yo ya no digo todos los marazos que decía, ya digo: uy, Dios mío, cuando me pego en el dedo pequeño del pie, le doy así al borde de la cama, entonces yo ya no echo un madrazo, sino que digo: uy, Dios mío, ¿sí? Recordemos, el nombre de Dios no debe utilizarse de mala manera, ¿sí? El cuarto mandamiento: guardar el día de reposo. Debe haber un día en el cual se debe descansar, debe reposarse, debe apartarse para el Señor. Es un día no solamente que se guarda para reposar, sino que es un día que se consagra al Señor. Se consagra al Señor. Nos dice que Él es el mayor ejemplo de eso. Él es el mayor ejemplo. Dios hizo el universo entero en 6 días. En el séptimo día descansó. En el séptimo día reposó. Si recordamos cuando hablábamos de ese entonces del por qué, pero más adelante lo íbamos a ver. Bueno, Él está siendo de ejemplo para lo que le iba a mandar a su creación, ¿sí? Él es el mayor ejemplo. Si a Dios le alcanzó para hacer un universo, si le alcanzaron 6 días, ¿por qué no le va a alcanzar al ser humano 6 días para hacer todo lo que tenga para hacer? Un día debe consagrarlo al Señor. El quinto mandamiento vemos: honrar a tu padre y a tu madre. Eso no necesita explicación, ¿sí? Miren que es importante que no nos dice obedezcan a su padre y a su madre. No dice eso. Dice honra a tu padre y a tu madre. Y es porque sí, no estoy diciendo que no deba obedecerlo, ¿sí? El obedecerlo hace parte de honrarlo. Pero, o el honrarlo, usted lo honra al obedecerlo, o al obedecerlos. Pero no siempre obedeciéndolo los está honrando. Es un juego de palabras, ¿cómo así? ¿Sí? Ya nos enredamos. No. Puede haber, al honrarlo, hay obediencia, pero al obedecerlo no siempre hay honra. Se puede obedecer de mala gana, ¿sí? ¿No ha pasado? A los que me están escuchando que son padres, ¿no les ha ocurrido? El hijo obedeció, pero ¿cómo obedeció? Renegando. Casi que tocó obligarlo. ¿Cómo se siente eso? Ay, por lo menos obedeció. ¿O cómo se siente eso? Maluco. Pero se obedeció. Pero no hay honra. Debe haber honra. Y la honra se da aún con la actitud. Una obediencia con mala actitud. En una obediencia con mala actitud hay deshonra. Dios no está mandando
a los hijos o a las personas a obedecer a sus padres. Los está mandando a honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre. Qué importante eso. Porque Dios mira, y esto es algo que vamos a ver ahorita, ya lo vamos a comentar. Sigamos con los mandamientos. Sexto mandamiento: no cometas asesinato. No cometas asesinato. Séptimo mandamiento: no cometas adulterio. Octavo mandamiento: no robes. Noveno mandamiento: no des falso testimonio contra tu prójimo. O sea, la mentira que perjudica a otra persona. O la mentira en general. Décimo mandamiento: no codiciar lo del prójimo. Pero vamos a ver algo muy importante. Recordemos que cuando Caín y Abel presentaron cada uno su ofrenda, nos indica la Biblia, y lo podemos ver en nuestra propia Biblia, ustedes lo pueden leer nuevamente, nos indica que Dios aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni la ofrenda de Caín. Dios sí miró la ofrenda, porque ellos debían cumplir con fe, sacrificio, sangre. Pero nos indica que Dios lo primero que vio fue la persona. Pero más que la persona, lo primero que vio Dios fue el corazón. El corazón. Y aquí es donde radica toda esta ley, ¿sí? Porque nosotros podríamos pensar, vamos así a vuelo de pájaro, no cometas asesinato. Menos mal, yo nunca he matado a nadie, ¿sí? Pero como estamos hablando de un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que conoce aún el corazón del ser humano, pensemos por un momento cómo ve Dios en tu corazón o en el corazón de una persona que está enojada con otra. ¿Cómo está esa persona? ¿Cómo está el corazón de esa persona? Si yo estoy enfadado con alguien, ¿cómo está esa persona en mi corazón? Si Dios mira mi corazón, ¿qué está viendo? Está viendo algo similar a un homicidio físico. Para nosotros es fácil ocultar muchas cosas, pero estamos hablando de Dios, el Dios omnisciente, el que todo lo sabe, ¿sí? Entonces Dios mira el corazón, y cuando ve a las personas, ve lo que hay en el corazón. ¿El que ve? Ve un asesinato, ve un homicidio, una persona que está cargada, que está enojada con otra persona. No cometas adulterio. Otro que uno podría decir, menos mal yo no me acosto, yo estoy casado y yo nunca me he acostado con nadie más sino con mi esposa. Pero cuando yo salgo a la calle y pasa una mujer, digamos físicamente bonita o atractiva, o no solamente atractiva, no nos vayamos a cosas que puede que sí, puede que no. Una mujer que está vestida de manera no adecuada, ¿sí? Una mujer que lleva a imaginarse lleva a los hombres a imaginarse muchas cosas, o viceversa. Un hombre que tiene un físico que lleva a las mujeres a imaginarse muchas cosas. Cuando la mujer está viendo a ese hombre, o este hombre está viendo a esta mujer vestida de manera inadecuada, ¿cómo está esa mujer en el corazón de ese hombre? ¿Qué está viendo Dios? ¿No estará viendo un adulterio? Pero es que yo no me acosté con esta persona. Pero estamos hablando de Dios, del Dios que todo lo sabe, del Dios que mira el corazón. A Dios nada se le escapa. Cuando Caín mata a Abel, Dios lo reprendió por haber matado. Dios esperó a reprender a Abel cuando mató a su hermano, o antes. Antes, ¿cierto? Porque el problema de Caín estaba en el corazón y Dios lo reprendió. Dios lo amonestó, le llamó la atención, porque el problema de Caín era el corazón. Y esa rabia contra su hermano, que generó un homicidio ya físico, pero él ya había pecado en el corazón. Cuando Eva tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya había ocurrido algo en su corazón, ya había dudado, ya había desconfianza en Dios, ya había orgullo, ya había soberbia. El resultado de ese pecado fue comer del fruto, que fue también pecado, pero fue un pecado producto de otro pecado. Ir a matar a alguien es producto de un pecado que ya ha ocurrido en el corazón. Ir a acostarse con el vecino, con la vecina o con otra persona con la cual yo no estoy casado es el resultado de un pecado que ya se cometió en el corazón. Y así con todos. Si los analizamos, así es con todos.
Porque Dios mira es el corazón, no robar, no codiciar, no dar falso testimonio contra el prójimo, no mentir, no robar, no matar, no codiciar. Y es que ¿qué lleva la codicia? Codiciarlo de otra persona, quererlo de otra persona. No es solamente el querer algo. Yo puedo ver el carro de mi vecino y decir, me gusta ese carro, me quiero comprar un carro así. Voy a planear, me voy a organizar, a ahorrar y me compro un carro así. ¿Eso qué tiene de malo? ¿Sí? Todos de alguna manera hemos comprado algo primero después de verlo. ¿Sí? Primero lo vimos, primero lo quisimos y después lo compramos. ¿Dónde está la codicia? En que yo veo lo de otra persona, lo ajeno, y lo quiero tanto que quisiera que la otra persona no lo tuviera. Me molesta que la otra persona me molesta que la otra persona lo tenga. Me molesta inclusive eso. No me molesta solamente el hecho de yo no tenerlo, sino el hecho de que la otra persona lo tenga. Pero recordemos que estamos hablando de el corazón. Entonces, ¿cómo vemos esto en el corazón? Pongámonos a pensar un poco. Ustedes tienen un celular. No sé, tengo este forro por aquí cerca. Yo tengo mi celular. Y me cruzo con alguien que tiene el mismo celular, pero de última gama, ¿sí? Del año. Yo este lo compré hace 5 años. Cuando yo lo veo, cuando veo ese celular y volteo a mirar el mío, ¿cómo veo el mío? Ay, pero menos mal tengo mi celularcito. ¿Será? O ya veo mi celular viejo. Justo qué casualidad, comienzo a chatear y ya se le pegan ahí la pantalla, y justo se me reinició, y justo lo siento como más lento. Eso es producto del corazón. Eso es un pecado del corazón. ¿Sí? Entonces recordemos que Dios mira hacia el corazón. Y ya para terminar y volver a mencionar un poco nuevamente lo de la ley, miremos el pueblo de Israel, miremos la reacción del pueblo de Israel. Versículos del 18 al 20. Dice así, del 18 al 20. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Ellos tenían un miedo total por lo que estaba ocurriendo. Tenían miedo de Dios. Pero miren qué interesante lo que le responde Moisés. Ellos le dicen a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. ¿Y qué le responde Moisés? No tengan miedo, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. ¿Sí? El miedo del ser humano, el temor no debe ser únicamente de Dios, debe haber un temor de Dios. Pero el miedo no debe ser de Dios, sino de pecar contra Dios. Ahí sí téngase. Ahí sí téngase. ¿Sí? No es solamente tener miedo de Dios, sino que ese miedo debe llevarlo a no pecar contra Dios. Eso es lo que está diciendo Moisés. Téngale miedo, pero a pecar contra Dios. Sin embargo, recordando un poco el tema de la ley, ya casi vamos a terminar, es ¿con qué propósito Dios dio la ley? Qué importante que Dios les dice, si ustedes cumplen la ley, yo los voy a aceptar. ¿Sí? Yo los voy a aceptar. Esa relación con Dios se va a restaurar. ¿Y qué respondió el pueblo? La vamos a obedecer, haremos todo lo que el Señor nos mande. Pero ¿qué quería mostrar Dios con la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Que la cumplieran y fueran aceptados por Dios? De ninguna manera. Totalmente erróneo. El propósito de la ley era mostrar la pecaminosidad del hombre. Es mostrar la condición del hombre de pecador, la naturaleza pecaminosa del ser humano. Ese era el objetivo, ese era el propósito de la ley. La ley iba a servir como rayos X. Tengo cáncer. ¿Qué hacen los rayos X? Bueno, el examen, no sé cómo haga. O tengo un hueso roto. ¿Sí? Tengo un hueso, una costilla rota. Rayos X. Ahí está la costilla rota. Sencillo. Los rayos X no me partieron la costilla. Me están mostrando mi condición, mi costilla rota. La ley es buena. Dios la mandó. ¿Sí? La ley es buena porque Dios la mandó. Pero ¿qué le muestra al ser humano?
su condición de pecador y su incapacidad para ser aceptado por Dios. Un ejemplo práctico y rápido. Dios manda la ley. Si la cumplen, yo los voy a aceptar. ¿Y qué dice el pueblo israelita? La vamos a aceptar y arranquemos. Tú, no, menos. No. Ahí está así. No, pero está así. Pero ¿qué nos dice por allá cuando vimos en Santiago? Que si se rompe una, se hace culpable de ¿cuántas? ¿De una de la que rompió? No, culpable de todas. Por eso, para Dios, es lo mismo, y esto es importante que lo tengamos claro, es lo mismo un mentiroso que un asesino. Es lo mismo un ladrón que una persona que ha cometido adulterio. Pero ¿cómo así? Si este fue y le quitó la vida al otro y yo lo único que hice fue mentir para que no me echaran del trabajo. Pero es que ¿contra quién es que se está pecando? Esta persona, el asesino pecó contra la persona que mató y usted pecó contra su jefe. Para nada. Los dos han pecado contra Dios. ¿Sí? Hemos tenido problemas técnicos. ¿Ya estamos bien? Ya volvimos. ¿Sí? ¿Contra quién se peca? Contra Dios. Es contra Dios y Dios mira es el corazón. Y Dios no está viendo un pecado. Dios está viendo en la cadena rota. Dios está viendo es esto. No nos olvidemos ni por un instante de esto. Dios está viendo es la muerte espiritual del ser humano. Dios está viendo un ser humano caído, corrompido, pecador, muerto espiritualmente. Él no solamente está viendo un mentiroso, un ladrón, un blasfemo, un idólatra, un adúltero, un codicioso. No. Él está viendo un pecador. Está viendo un pecador. Cada que mira a un ser humano ve es un pecador. Entonces la ley no se dio para que el ser humano pudiera acercarse a Dios, porque Dios con la ley su único propósito era mostrarle al ser humano su incapacidad de acercarse a Dios. Y recordemos que al principio de esta lección estábamos hablando de las dos maneras de vivir. ¿Sí recordamos? A la manera del hombre y a la manera de Dios. A la manera del hombre, esforzarse por ser aceptado por Dios, el cumplimiento de la ley. Me voy a esforzar, esta es mi meta para este año, cumplir la ley para agradar a Dios. A la manera del hombre. ¿Será que esta persona quiere agradar a Dios? Sí, quiere agradar a Dios, pero a la manera del hombre. ¿Y qué hemos visto? Dios acepta o rechaza esta manera. La rechaza por completo. La rechaza por completo. A la manera del hombre. Confiar en que Dios, como lo ha hecho hasta el momento, es quien puede restaurar esa relación. Porque así como pegar esta planta otra vez al árbol y restaurar la relación entre el Dios y el ser humano, para ambas cosas se necesita un milagro. Y recordemos que los milagros solamente los hace Dios. Es un tema espiritual y el ser humano no puede hacer absolutamente nada. Dios le demostró que si dependiera del ser humano, no podría, porque no puede cumplir, no puede hacerlo. Depende única y exclusivamente de Dios. Y cuando hablamos de a la manera de Dios, es eso, es confiar en Dios. Pero entonces ya, confiar, no, para nada. Recordemos que Dios está llevando a cabo un plan, porque si la historia termina aquí, sería una historia completamente trágica. El ser humano sin una relación con Dios. Y solamente Dios la puede restaurar. El ser humano incapaz de cumplir la ley y ser aceptado por Dios. Y ahí sería supremamente trágico. Pero hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que un día un descendiente de Eva se levantará y acabará con Satanás, el problema del pecado y de la muerte. Esa es la esperanza. Y espero hasta el momento todo vaya claro. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero de verdad hayan disfrutado este tiempo como lo he disfrutado yo. Que podamos seguir compartiendo este espacio. Que si usted tiene alguna duda o alguna inquietud, escríbala. Déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas. Para nosotros es un gusto responderlas.
El objetivo principal de este estudio siempre ha sido el entendimiento, el que todos los que estamos viendo este estudio entendamos. Y si usted tiene alguna duda y quiere aclararla, hágala, no se quede con ella. No, de pronto más adelante lo vemos, y si no, y si era indispensable que usted aclarara esa duda, hágala, ¿sí? Hágala. Ha sido un placer y un gusto para mí estar esta noche, compartir una vez más con ustedes. Les doy muchas gracias a ustedes también por estar en la transmisión, por acompañarnos, porque nos sentimos reunidos a través de una pantalla o un lente. Estamos reunidos. Donde quiera que estemos, estamos todos reunidos. Y de verdad muchísimas gracias por sacar este tiempo. Y también de verdad muchísimas gracias a las personas que lo ven después, más adelante, ¿sí? Porque hay un interés por saber lo que la Biblia nos está diciendo, y para nosotros es un placer, un gusto, es una alegría el saber que usted está preocupado por eso, ¿sí? Aquí vamos a estar, aquí vamos a continuar el lunes a las 7 de la noche. Recordarles que no nos vamos a ver el día de mañana sábado ni el domingo, vamos a retomar el día lunes a las 7 de la noche, y el domingo a las 10 de la mañana los esperamos para nuestro mensaje dominical, ¿sí? Esa palabra de ánimo que estamos recibiendo cada domingo, nos estamos reuniendo por el mismo medio. Nuestro pastor Oscar nos ha preparado un mensaje también igual, basado en nuestra autoridad, que es la Biblia, y los esperamos de verdad a las 10 de la mañana del día domingo, por ese mismo medio, el Facebook Live, por el grupo Comunidad Betel de Cali. Y retomamos nuestro estudio el día lunes a las 7 de la noche, y con ánimos de seguir, ¿sí? De continuar con nuestra historia, de ver esto cómo termina, ¿sí? Cómo esto tan complejo, cómo esta encrucijada en la que se encuentra el ser humano, Dios termina resolviéndola, solucionándola, dando un plan de salvación, ¿sí? Muchas gracias a todos. Un abrazo para la iglesia, la familia, amigos, y un abrazo hasta donde la internet lo lleve. Chao.